Creo que hay puertas que solo se abren desde dentro. Que a un niño no le guste la lectura, yo creo que es comprensible. Hay muchas cosas, ahora todavía más, los videojuegos. Es decir, a un niño tiene que tener la suerte, yo la he tenido, de que un adulto le oriente en qué libro le puede gustar. Un adulto ya no tiene que tener esa suerte, tiene que tener la responsabilidad. El libro es entretenimiento, el libro es cultura, es arte, pero el libro también es información a raudales del tema que quieras, de cualquier problema que tengas. Ahora vamos al psicólogo, sin denostar al psicólogo, pero tú has hecho algún ejercicio de introspección, te has informado tú para ver qué pasa, ¿no? Vas a que te hagan una dieta, pero tú te has interesado en la salud. Está todo en los libros, yo creo que no hay excusa, pero es verdad que es una puerta que yo creo que tiene que abrirse desde dentro. Hola limoneros, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al episodio del Limonero. Hoy vamos a lanzar la siguiente pregunta. ¿Sabéis cómo podéis viajar sin moveros de vuestra casa? Pues tenemos a Roque Lois con nosotros, que es un booktuber. Su canal es El Faro de los Libros. Y vamos a hablar de libros, de leer, de aventuras, de imaginación y de cómo puedes crecer leyendo. Bienvenido, Roque, ¿cómo estás? Bien hallado, Oliver. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Antes de que entremos en harina, acordaros de darle like, suscribiros al canal y 5 estrellitas y mucho amor, porque de amor el mundo va mejor. Oye, ¿cuándo empezó tu pasión por los libros, Roque? Pues tarde. Yo fui uno de esos niños a los que intentaban sus padres que leyesen, y los 5, los Hollister, y no había manera, hasta que llegó el famoso Harry Potter, que yo creo que ha cambiado una generación de lectores, y encontré la cocaína, una cocaína que no he vuelto a encontrar hasta Santiago Posteguillo con su trilogía de Escipión, pero desde ese libro realmente encontré, sí que había leído los libros de pesadillas de la infancia, pero con ese libro realmente marcó un antes y un después, y empecé a tomarme la lectura un poquito más en serio. Eso fue el punto de flexión. ¿Y cómo? O sea, si no te encantaba leer y demás, ¿cómo dices? Fue un regalo y bueno, no es que no leyese, sino no era un niño, no era un ratón de biblioteca, no era un niño devora libros, sí leía evidentemente, pero ese libro, a través de un regalo, bueno, pues sí, lo lees, verano, esos veranos eternos, y de repente pues darte cuenta de, pero ¿qué es esto? Pero esto es distinto a todo lo que había leído, ¿no? Y el otro día lo comentaba en una de las entrevistas en el canal, ¿no? Con las lectoras, con otro canal, y es que yo creo que ha sido algo intergeneracional, y además un libro que ha crecido con una generación, porque los primeros libros son cuentos para niños casi dentro de toda la trama que sí que la tiene, y los últimos pues ya casi son novelas juveniles con un puntito más avanzado, ¿no? Profundidad de los personajes, caracterización, trama, y es un libro que yo creo que reúne todo para enganchar realmente a la lectura, sí. No, o sea, ahora que lo dices, sin duda Harry Potter es una de esas sagas que atrapa, ¿no? O sea, ves todo lo que se ha creado en el universo Harry Potter, y eso es porque están enganchadísimos, y lo que dices, distintas edades, generaciones, ¿no? Te iba a hacer una pregunta sobre si a alguien no le gusta leer, ¿crees que esto puede cambiar? Tú eres un ejemplo un poco de esto, ¿no? Es verdad que leías, pero hay mucha gente que dice, no, yo no leo ningún libro, ni en un año, ni en 2, ni en 3. Y el último libro que me leí fue hace la torta. ¿Tú crees que alguien puede cambiar e interesarse por la lectura? Yo creo que tanto en el plano de la lectura como en otros muchos planos de crecimiento personal, lo mencionabas al principio, creo que hay puertas que solo se abren desde dentro. Que a un niño no le guste la lectura, yo creo que es comprensible. Hay muchas cosas, ahora todavía más, los videojuegos. Es decir, a un niño tiene que tener la suerte, yo la he tenido, de que un adulto le oriente en qué libro le puede gustar. Un adulto ya no tiene que tener esa suerte, tiene que tener la responsabilidad. El libro es entretenimiento, el libro es cultura, es arte, pero el libro también es información a raudales del tema que quieras, de cualquier problema que tengas. Ahora vamos al psicólogo, sin denostar al psicólogo, pero tú has hecho algún ejercicio de introspección, te has informado tú para ver qué pasa, ¿no? Vas a que te hagan una dieta, pero tú te has interesado en la salud. Está todo en los libros, yo creo que no hay excusa,
pero es verdad que es una puerta que yo creo que tiene que abrirse desde dentro. Qué bueno. Sí, sobre todo es verdad que cuando dices como adulto, creo que somos responsables, ¿no? de esto. Y esto de Booktuber, ¿cómo te dio? Bueno, primero vamos a explicar qué es Booktuber, ¿no? ¿Qué es un Booktuber? Booktuber es el youtuber que habla de libros, ¿no? Es así de sencillo, yo creo. No sé si soy booktuber o no, pero el Faro de los Libros nace como proyecto pandemia, y además es muy curioso porque a mí me cambió la vida al tener al primer niño, a la primera niña, y además de quedarte un poquito en casa con los niños, ya de repente nos encerraron. Y realmente estaba pensando qué hacer, algo que me satisfaciera, pero que tuviera también cierta utilidad. A mí me encantan los barcos, me planteé hacer maquetas de barcos, con la lectura pues no era suficiente, y bueno, como proyecto personal nació la idea del Faro de los Libros, siempre como enfocándolo desde un punto de vista empresarial. Es algo que no escondo, ¿no? Es una afición, es un hobby, me encanta la lectura y me encanta hablar de libros, y es algo que ya venía haciendo, tanto leer como hablar de libros, pero me apetecía intentar crear un modelo de negocio paralelo, de negociete, y que me diera una fuente de ingresos paralela. Y me lancé con el canal, y la verdad es que me lo estoy pasando como un enano. Estoy aprendiendo muchísimo, estoy conociendo a una gente interesantísima, y es muy agradecido cuando la gente te dice: oye, me he leído este libro que has recomendado, oye, qué bueno, no tenía ni idea de este tema y me ha flipado, recomiéndame más. Entonces es muy agradecido. La parte del negocio es la que va más despacito, pero bueno, la expectativa que tenía era muy contenida. Estas cosas al final es una capitalización muy a largo plazo, salvo contadas excepciones, pero es un proyecto con el que estoy encantado. Qué bueno. Me gusta como has dicho: oye, yo tengo un hobby, yo tengo una pasión, pero además si puedo rentabilizar este hobby y esta pasión, y por otro lado lo de compartir con los demás, ¿no? Y que creo que siempre, o esto es algo que yo tengo en la cabeza, siempre hay que añadir valor, o intentar añadir valor en lo que hacemos, ¿no? Cada vez se habla más de: oye, pero esto aporta valor. Y lo que dices de que alguien te pare y te diga: me ha encantado el libro, muchísimas gracias por abrirme esta puerta, es muy chulo. ¿Crees que es importante leer? Es muy importante leer, pero no pasa nada si no lees. La gente no lee. Bueno, yo creo que la gente lee cada vez menos, pero eso a lo mejor tú tienes más información de eso. La gente lee cada vez menos, la gente no lee, la gente ve cada vez más televisión, la gente come cada vez peor, la gente tiene más obesidad, y no pasa nada, el mundo sigue. Pero si lees, y una de las cosas que yo veo en el libro, a mí me gusta mucho traer a gente de éxito en planos de lo más heterogéneos, porque todos tienen el denominador común, casi todos, de la lectura, y la gente te sorprende, ¿no? No solo desarrollo personal, sino, como yo siempre defiendo, Crimen y Castigo es desarrollo personal, ¿no? Crimen y Castigo al final te plantea unas cuestiones, unos dilemas, te hace pensar, y de eso te hace crecer. Leer es mejor que no leer, sin ningún tipo de duda. Si no lees, pues es que el mundo va a seguir, tú te lo pierdes. Ese es el mayor problema, ¿no? Tú te lo pierdes. Es como la gente al final, muchas veces, yo en el Faro intento aunar dos mundos que parecen inmiscibles, ¿no? El mundo de la lectura por ocio, del entretenimiento, incluso de los clásicos de la literatura, con el mundo del desarrollo personal. Yo creo que al final no deja de ser lo mismo, todo te ayuda en tu crecimiento, ¿no? Y traer las dos partes. Mucha gente que lee desarrollo personal no se ha leído Los Miserables, mucha gente que se vanagloria de solo leer los grandes clásicos de la literatura, de no estar la autoayuda, y para nada, ¿no? Yo creo que el crecimiento personal es un deber, es una obligación, y la lectura desde luego es uno de los grandes caminos. No solo, decía no sé si era el director financiero de Apple, nadie aprendió a nadar leyendo un libro, y es que es muy cierto. Es decir, la lectura está genial, pero hay que salir a la calle también, pero no pasa nada si no lees. Lee, pero no pasa nada si no lees. Obviamente, ¿no? Y el no pasa nada si no lees lo vemos todos los días. Aunque tú dices no pasa nada, yo creo que sí que pasa. O sea,
Porque es, bueno, no está mal si no lees, pues está mejor si lees, ¿no? Es un hobby asequible, que, bueno, yo creo que tiene muchas bondades. ¿Tú qué bondades crees que tiene la lectura? Hablábamos de que al principio, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se puede viajar sin moverte de tu casa? Viajar en el espacio y viajar en el tiempo, sin moverte de tu casa, porque, y es un tema también que se habla mucho ahora que estamos con la corrección política y que estamos con la censura y reeditando los libros. La lectura es una ventana al pasado preciosa, siempre que no la modifiquemos y no empañemos los cristales, claro, pero al final cualquier libro, no hay que irse muy atrás, pero cualquier libro de Jack London te dice cómo era la sociedad hace 100 o 150 años, ¿no? Si coges, si lees y vas a la fuente, te puedes asomar a Roma, a los usos y costumbres de hace 2000 años tranquilamente, ¿no? Te puedes leer. A mí me encanta la sabiduría perenne, ¿no? La sabiduría perenne se entiende por todos esos clásicos, todos esos libros de sabiduría que perdura a día de hoy, que además es transversal a muchas culturas, a muchas civilizaciones. Si lees la Biblia, si lees libros pues eso, con 2000 años de historia, si lees a los estoicos, te estás asomando al pasado. Si lees novela histórica, 3/4 de lo mismo, siempre teniendo en cuenta las licencias del autor, ¿no? Pero es una manera maravillosa, y por supuesto leer libros actuales de otros países, de otros autores, te da acceso a otras realidades sin ningún tipo de duda. Las bondades de la lectura en diferentes planos. Por supuesto, cuando te estás formando como persona, para los niños, para los jóvenes, es fundamental. Acervo lingüístico, capacidad de atención, ortografía y gramática, capacidad de expresión a la hora de construir frases quizá más complejas que el vale tío ya, sí. Eso al final es... ¿Sabes? Sí. Al final son aprendizajes que se realizan casi por osmosis y sin darnos cuenta, ¿no? Pero ¿por qué no cometes faltas de ortografía? ¿Cómo sabes que es con tilde? Bueno, pues probablemente porque has estudiado, pero seguramente si lees, es como cuando hablas inglés, ¿no? Que no, ellos no tienen una RAE, tienen Oxford, pero no tienen una RAE. Entonces, cuando le preguntas a un inglés cómo se dice, si te fijas en España, siempre vamos a la norma, ¿no? Una vez se hace el hiato y tal, ¿no? Pero el inglés lo dice, ¿eh? Y te dice, se dice así, ¿no? Porque es como les suena, pues realmente con la lectura tienes eso. Eso en el plano de quizá los jóvenes o configurarte como persona. Hay una parte muy chula que acabas de hablar de la atención, de desarrollar capacidad de atención, ¿no? Que cada vez tenemos menos atención porque todos los impactos que tenemos. Entonces yo ahí lanzaría un mensaje de padres, madres, adolescentes, chavales. Si queréis practicar la atención, poneros a leer, ¿no? Cada vez yo veo más me da pena porque no hay una escala gradual. Cada vez veo más gente que está despierta o no está despierta. Sobre todo yo tengo 2 niños pequeños y cuando hablo con padres veo niños que llegan y le ponen la pantalla, le dan la gominola, y padres que intentamos en la medida de lo posible, viviendo en este mundo, en la medida de lo posible, minimizar todo eso, ¿no? Porque somos conscientes del tremendo daño que tiene la pantalla, y sobre todo la pantalla cuando la tocas, porque si tú le pones a los niños la película en la televisión o lo que sea, pues no le da a pasar, ¿no? La pantallita. Pero sí, completamente, la atención es fundamental, es fundamental. Incluso nosotros hemos perdido mucha capacidad de atención. O sea, yo intento leer dando la vuelta al teléfono, dejándolo en otra habitación, o incluso poniéndolo en modo avión y bloqueándote un tiempo para la lectura sin interrupciones, aunque por la vida te ves obligado a leer donde haga falta, ¿no? Pero sí que es verdad que notas no nos podemos pensar que es gratis el teléfono móvil. Pagamos un precio muy alto. Sí, no, 100%. Te he cortado porque estabas hablando de las bondades, ¿no? Y nos hemos quedado con la parte más de adolescentes, niños y demás. Pero por permitirte seguir hablando de esas bondades, te lo uno a una pregunta que es, ¿no? Que hoy en día se habla mucho del desarrollo de habilidades, de lo que sea.
Y ahí, la lectura, ¿qué habilidades crees que ayuda a desarrollar? Sobre todo, perdón, acabo de estornudar. ¿Qué habilidades crees que se pueden desarrollar con la lectura, que va un poco unido a esas bondades, ¿no? que se puedan tener? Yo creo que habilidades directas, fruto de leer, quizás son las más limitadas. No son baladís. Creo que la capacidad de atención en el mundo en el que vivimos es fundamental. La bajada, bajas 2 marchas hablando en términos llanos, y la bajada de cortisol, si te quieres poner un poco más técnico, que te da a relajarte con un buen libro, con una novela, incluso tomando notas. Vas a enriquecer lo que decíamos, probablemente te ayude para hablar a la hora de hablar en público, vas a enriquecer tu léxico, etcétera, etcétera. Pero yo realmente lo que abogo es por fuentes de información que te permitan, con tu trabajo, crecer como persona en diferentes planos en los que puedes crecer. Nosotros en El Faro es una división muy limitada y muy pobre, pero a mí me gusta hablar del sextante del desarrollo personal. El sextante, haciendo la analogía con el instrumento de orientación en el mar, y el sextante porque son 6 grandes áreas de desarrollo personal, donde yo creo que casi cualquier cosa cae dentro de algunas, ¿no? Los 4 cuadrantes de los que hablaba Elizabeth Kubler-Ross, el cuadrante físico, el emocional, el espiritual y el ¿cuál era el otro plano? El físico, emocional, espiritual e intelectual, el de propósito, y yo a eso les añado el plano financiero, que me parece un área fundamental y donde especialmente en España estamos tan cojos, y el plano de las relaciones personales, que lo diferencio del emocional, porque en bibliografía se diferencia mucho, ¿no? Entonces, son esos planos todo lo que puedes crecer en cada uno de ellos, ¿no? Muchas veces cuando denostamos la autoayuda, parece que te estás leyendo un libro que para dejar de fumar, que cuidado, o sea, si un libro consigue ayudarte a dejar de fumar, no menosprecies, pero la autoayuda y el crecimiento personal yo creo que van mucho más allá, ¿no? O sea, un solo área, por poner un ejemplo muy rápido, un solo área de ese sextante es el plano físico. En el plano físico tú tienes los 3 grandes pilares, que son la alimentación, el ejercicio y el descanso. Imagínate toda la bibliografía que puedes encontrar solo de alimentación, de suplementos, de ritmos circadianos, de alimentación ancestral, todos los debates que puede haber sobre el pan, sobre la leche, sobre la suplementación, sobre... Bueno, si tú quieres vivir pensando que lo que te dice la Organización Mundial de la Salud es lo bueno, y la pirámide nutricional que te ponen con una base de pan, de cereales y los huevos y la carne son malísimos, y bueno, pues bien, no va a pasar nada, probablemente te mueras antes o no y ya está, no va a pasar nada. Pero si tú quieres mirar un poquito dentro, preocuparte por ti y crecer, pues te acabo de decir una de las 3 patas de una de las 6 áreas del sextante de desarrollo personal de lo que hablamos en el libro, es decir, en el faro de los libros, ¿no? Es decir, que yo creo que la cantidad de libros y de información que tenemos hoy es ingente, y desde luego el que no le interesa la lectura es porque no le interesa nada en la vida. Yo creo que si te interesa algo, de ese algo estudias, sí. vas a poder, aunque sea la escalada y no puedas hacer escalada hoy porque llueve o porque... Ya, pero tienes un libro del fundador de Patagonia increíble que te cuenta su historia. Es muy chulo esto que dices. Hace poco, en otro episodio, hablábamos con el director técnico de un colegio aquí en Madrid, y hablaba de la importancia del pensamiento crítico y de no dejarse llevar por lo que te dicen otros o por solo una fuente de información, ¿no? Entonces creo que esto también va muy unido a la lectura, que puedes mirar distintos puntos de vista, ¿no? Hablabas antes de, oye, pues leer temas históricos, obviamente teniendo en cuenta de qué pie cojea el autor, pero puedes ver las 2 perspectivas, ¿no? De cuándo se escribieron, el momento en el que se escribió y todo lo que envolvía a la sociedad de ese momento, y creo que está muy unido esa parte del pensamiento crítico con todo esto que estás diciendo, ¿no? Hemos hablado un poco esto de las redes sociales y demás.
¿cómo crees que está el mundo de los libros en esta era digital y de inmediatez de las cosas? Porque un libro es para y lee y pasa tu tiempo, ¿no? No es pam. Que han proliferado herramientas de te resumo el libro, los audiolibros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo crees que afecta al mundo de la lectura y de los libros físicos de esta era digital? Yo metería un escalón por el medio para responder. Es decir, no creo que la era digital tenga un impacto sobre los libros, pero la era digital sí tiene un impacto en cómo configuramos nuestra forma de estar en el mundo, y eso tiene un efecto en cómo configuramos los libros. Volviendo a la separación que hacía al principio de lectura para obtener información práctica sobre algo, yo si leo un ensayo sobre nutrición evolutiva, por ejemplo, pues un audiolibro para escucharlo mientras estoy en el gimnasio o mientras estoy conduciendo me parece maravilloso. Estoy extrayendo información, estoy prestando atención, no puedo tomar notas en el coche, pero sí que estoy, al final, yo creo que también es importante sitiando mi cerebro con un cierto tema en el que quiero investigar o profundizar. No tengo que estudiar todos los libros, aunque sea ensayo. A mí me gusta la palabra estudiar. Hay ciertas lecturas que leo con papel y lápiz, que intento memorizar hechos, memorizar procesos o memorizar qué función tiene una hormona dentro de un proceso y qué efecto tiene, etc. Y luego tenemos otra lectura que no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, que es una lectura más reflexiva, tiene un componente artístico, bien sea poesía o... Yo suelo leer clásicos de la literatura o poesía. Antes leía algo de entretenimiento, novela histórica, ahora cada vez menos. Pero esa segunda lectura yo creo que sí que necesita, cada vez es más difícil de encontrar, pero también es más beneficioso ese momento de pausa, de tranquilidad, de bloqueo, etc. Un consejo, a mí me está yendo muy bien, bueno, consejos vendo y para mí no tengo, cuesta hacerlo, pero cuando lo consigo hacer me viene muy bien, es ahora antes de irte a la cama, ¿no? Intentar apagar pantallas, intentar apagar luz azul, y con una luz más tenue leer, porque es un momento de sosiego, de tranquilidad. Ahí hay una cosa que es verdad que también a mí me pasa, ¿no? Pero, ostras, depende de lo que leas, te puede resultar relajante o tu cabeza se pone a mil y empieza a pensar, ¿no? Y entonces no desconecta. ¿A ti te pasa eso? ¿Qué consejo das para esta situación? Porque hay gente que dice, por la noche no leas libros que te hagan pensar y tal, léete novelas y ficción y cosas así que te evadan y que te ayuden a soñar, en lugar de temas financieros, temas de desarrollo personal, temas nutricionales o todo esto. Pues autoconocimiento, como todo. Al final, ¿qué puedo cenar? Pues a lo mejor un café no es lo más aconsejable, o hay gente que puede tomarse un cafecito después de cenar, ¿no? Yo creo que es autoconocimiento. Si ves que estás pasando por un momento de estrés financiero, que estás leyendo un libro que te puede ayudar en ese camino y vas a estar con el run toda la noche, pues cógete otra lectura, evidentemente eso, y a todos nos pasa, ¿no? Yo creo que hay libros, y sobre todo libros que enganchan, que dices, madre mía, 11:30, 12, sí, quiero seguir leyendo, ¿no? Y eso pasa de niño y pasa de adulto, sí, cuando enganchas una buena lectura, ¿no? Pero yo creo que sí, que a todos nos pasa. Al final tienes un estímulo de fuera, ¿no? Y claro que sí, claro que hay novelas que te pueden dejar más excitado en cualquiera de los sentidos de la palabra, pero me refiero a dejarte con el cortisol más alto, o dejarte con el rum o irte a la cama pensando, pero no, a mí en general me sosiega, o sea, bajas una marcha, sobre todo quitar pantallas, estás en silencio, poco a poco hay que ir recuperando la meditación, que tan complicado es hacer también, pero sí, ese momento de antes de irte a la cama, si puedes cambiar la pantalla por el papel. Además, yo soy de los que no usa Kindle, lo he probado y no me gusta. Yo viajo con libros en la mochila, y si me voy un viaje largo, a lo mejor me llevo 3 libros, pero yo creo que merece la pena. Y si tienes exceso de equipaje, tiras unos zapatos en lugar del libro, ¿no? Cada vez veo más que
hay una tendencia por parte de profes en la universidad, ¿no? De carreras que te dicen, no, lee, y que te obligan a leer y que te obligan a hacer resúmenes, ¿no? De qué libro estás leyendo esta semana, incluso que te ponen un libro por semana, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto en ese tipo de estudios? ¿Por qué se está fomentando? Pues la verdad es que no era tan consciente de que estuviera pasando. Yo creo que en el colegio lo hemos sufrido todos, y digo sufrido porque me parece contraproducente. El modelo, tienes esta gama de libros y elige uno, o incluso proponme un libro y léete un libro a la semana, sí me parece muy bien. El modelo léete 3 sombreros de copa me parece terrible. Y al final yo soy tremendamente crítico con el sistema educativo. En la newsletter lo comento siempre, las asignaturas que nunca cursaste en el sistema educativo y tenías que haber cursado. Y luego lo peor, las asignaturas que cursaste sin cursar, ¿no? O sea, todos los chavales, entre los que me incluyo, que terminamos el colegio casi aborreciendo la historia, aborreciendo las matemáticas, aborreciendo la geología, biología, asignaturas que luego retomas más tarde en motu propio y por tu cuenta, y te das cuenta que son absolutamente apasionantes, o sea, la historia, ¿no? Y yo creo que gran parte de ese fracaso del sistema educativo viene, pues no sé si es por vagancia del profesorado o por falta quizá de visión o de interés, pero sí me parece terrible. A un crío obligarle a que lea me parece sano, porque desde luego si no le das la oportunidad de conocer algo no va a poder saber si le gusta o no le gusta. Que ya en la universidad nos pidan leer libros me parece de tercera, me parece una pena. Me parece una pena que a un universitario tengas que sí, que debería... Dime cuánto estás leyendo o que le tengas que orientar, ¿no? O sea, yo creo que debería ser al revés. Que salga de él, ¿no? Claro, absolutamente. Y sobre todo, si estudias de manera vocacional, o puedes sacar de la ecuación derecho y ADE y carreras. Yo estudié eso. Pero, o sea, pero carreras que tengan una vocación más allá de obtener un título universitario. Vamos a pensar en medicina, vamos a pensar en historia, en historia del arte, en algún tipo de filología. Yo entiendo que si tienes interés en esa asignatura, en esas materias, deberías estar leyendo para rebatir al profesor, aunque solo sea por puro afán de conocimiento, ¿no? Que te tengan que decir a un estudiante universitario, lee y cuéntame, a ver, y hazme un resumen, pues me da pena. Esto es verdad que también va un poco unido, yo creo, a una sociedad donde si tú no le dices, no tienen la iniciativa de, ¿sabes? Nos podemos remontar al colegio de, profe, esto entra, y si no entra no me lo estudio, pero como que cada vez se ve más en la sociedad, ¿no? De, vale, ¿y cuál es el paso que tengo que hacer? ¿Cuáles son las instrucciones que tengo que seguir? Como que todo está medido, todo está estructurado. A lo mejor creo que también va por esa línea, ¿no? Porque como sociedad muchas veces nos falta iniciativa, y aquí estoy obviamente generalizando, pero es como, no, es que nadie me ha dicho que tengo que ir ahí. Leí en las instrucciones que esto era así y entonces estoy aquí parado en este paso porque esto es así, ¿no? A lo mejor va un poco ligado a esto, tratando de inspirar a la gente a que, oye, léete esto, ya verás, ¿no? Y tratar de enganchar a la gente en cosas diferentes. No lo sé, ¿eh? Yo creo que se juntan varias cosas. En primer lugar, yo no soy el paradigma del estudiante perfecto, ni muchísimo menos. De hecho, todo lo contrario. Y de hecho, yo empecé a interesarme por este tipo de cosas que puedan estar relacionadas con la formación, con la cultura. Al terminar la carrera, para mí fue una liberación. Ahora soy responsable. Y esto yo creo es un punto clave. Es decir, la dicotomía responsabilidad versus víctima. Crecemos víctimas y hay mucha gente, o sea, crecemos dentro del sistema educativo como víctimas, y hay mucha gente que sigue su postura de víctima hasta que se muere, ¿no? No, es que pues ahora hay que te tienes que quedar en tu casa porque lo dice el comité de expertos. No, hay que obedecer porque ellos son los que saben. Resulta que no existía el comité, ¿no? Y luego tienes la posición de responsabilidad.
normalmente en el sistema educativo tenemos posición de víctima, ¿no? Oye, este es el programa, el que vengo, el terrible. Yo creo que es el tema de la educación pública es terrible, porque al final, como no lo pagas, no te duele el bolsillo, con lo cual no exiges. El tema del profesorado, profesores que suspenden a todo el alumnado y no pasa nada, siguen ahí año tras año, ¿no? Carreras universitarias donde hay profesores con nombre y apellidos tóxicos que están contaminando todo y sin embargo no pasa nada. Y yo creo que esa posición de victimismo, no victimismo en el sentido de culpa, sino victimismo como oposición ante la vida, a mí me dolía mucho la frase esta de los indignados que decían: nos han vendido una moto con... No, déjate de nos han vendido y la culpa es de otro. Es tú has comprado una moto que no anda, ¿no? Tú has elegido estudiar historia del arte. Tú tenías que haber estudiado las posibles salidas o tu vocación para saber si estabas dispuesto a cobrar poquito, porque si hubieras estudiado odontología probablemente hubieras cobrado más, ¿no? Entonces tú tenías que haber sido responsable de haber elegido que el Estado invirtiese ese dinero en tu educación. Ahora no protestas, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Mira, hablaba con un chaval una vez. Él quería estudiar historia y le guiamos un poco y se fue a estudiar historia al Reino Unido. Y yo conozco casos donde a lo mejor alguien ha estudiado historia y acaba en un banco de inversión, ¿no? En España eso no pasa. Lo primero, ya te etiquetan de... estás estudiando historia, pues ¿para qué? ¿No? Aunque es muy bonito. Y luego la gente no entiende que la carrera no solamente te da unos conocimientos para unas cosas, sino que te da unos cimientos, ¿no? Para a lo mejor pensar de otra manera. Creo que también en el mundo laboral se está cambiando el tipo de perfiles que se buscan, ¿no? A lo mejor con la inteligencia artificial se busca más filósofos porque hay que debatir sobre la ética y la moral de las cosas, y un matemático pues te va a decir ceros y unos, ¿sabes? O sea, no me líes. Me gusta el enfoque que le das, ¿no? A lo de la víctima y me han comprado una moto que no anda y dependiendo de lo que estudies puedes ganar más o menos. Ahí añado, oye, a lo mejor si estudias historia del arte lo puedes petar, pero las herramientas están ahí, las tienes que buscar tú, tienes que tener la iniciativa. A lo mejor puedes estudiar odontología y comerte los mocos porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero vuelvo a lo que decías al principio o comentábamos al principio con el faro. Al final es encontrar un poco ese ikigai, ¿no? Que dicen los japoneses, donde se juntan las burbujas de lo que te gusta, de lo que se paga bien. Si para ti es importante el dinero es muy importante porque es una palanca, es un catalizador, te permite formar una familia, te permite enviar a un hijo al extranjero, te permite no dormir bien por la noche, pero hay mucha gente para la que no es tan importante. O, bueno, pues por lo que sea, encontrar aquello que aporta valor, lo que decíamos, ¿no? Esto me gusta a mí, pero además yo creo que ayuda a la gente y creo que me puede dar algo de ingresos. Y luego otra cosa, es que parece que la vida es solo una pata de la vida y la vida tiene muchas patas. Quiero decir que tu trabajo puede no gustarte. Es más, corrijo, tú puedes aprender a que te guste tu trabajo. Esto es el clásico de la paradoja de la elección que tenemos hoy en día, ¿no? El hijo del zapatero era zapatero y era feliz siendo zapatero porque aprendía ahí hay que leer a Miguel Delibes para entender el asumir lo que te toca, ¿no? Y ese amor fati estoico, pero tú tienes que aprender a ser feliz con lo que tienes, sabiendo que es una de las partes. Es decir, yo tengo la inmensa suerte de que mi trabajo me gusta mucho. Yo soy comercial, además precisamente en un tema de visión artificial. Pero las otras patas de mi vida me encantan. Me encanta irme con mi familia y rebozarme con los niños por la hierba cada vez que puedo. Me encanta estar con mi mujer y ir a cenar. Me encanta el faro de los libros. Me encanta leer. Y me encanta hacer deporte, ¿no? Y no necesito dedicarme profesionalmente ni a los libros, ni al deporte, ni a la nutrición. Me dedico a las ventas, que me gustan mucho, pero hago otras cosas en otras facetas, ¿no? Entonces, pues yo creo que con el tema de otra de las frases,
frase de víctima, ¿no? Es que no encuentro nada de lo mío. ¿Y qué es lo tuyo? Pues no sé. Lo primero. Luego ponéis un pi, pero jológate, ¿no? Pues que no llores. ¿De lo tuyo de qué? ¿De lo tuyo? ¿Qué significa eso de lo tuyo? De lo que estudiaste hace 10 años. Se ha cambiado. Ha cambiado. Y luego la formación reglada yo creo que está en gran medida sobrevalorada. Cuando digo en gran medida, yo entiendo que un piloto tenga que haber ciertos estándares de calidad en los que se le obliga a tener unas horas de vuelo, a un médico, un conductor de autobús o a ciertas profesiones, pero otras no. A mí me encanta la historia y yo cuando me estoy leyendo, si yo vuelvo a la fuente y me leo un Miles Gloriosos, ¿acaso no estoy estudiando historia? ¿Acaso no estoy estudiando historia de Roma? Cuando yo me leo, o soy un apasionado de la figura de Cristóbal Colón, cuando yo estudio y voy a la fuente y leo a un autor que se ha buceado todo el archivo de Simancas, ¿acaso no estoy estudiando historia? ¿O es que necesito que venga un catedrático que obtuvo un título en 1960 por gente que les reconoció, gente que había estudiado en 1930 y ese señor me tiene que dar a mí un birrete? No. Yo creo que la formación es algo de cada uno. Absolutamente. Te hago una pregunta sobre esto para el final, ¿vale? Pero me gusta que hayas abierto ese melón. Tú, que lees mucho, que te has leído libros muy distintos, creo, ¿qué libros dirías que no pueden dejar de leerse? O sea, que dices, oye, no te puedes morir sin leer estos libros. No te pongo una lista de X, no. Di todos los que quieras, aunque solo sea uno, o si quieres decir 20. Pero ¿cuáles son esos que dices, oye, esto te va a cambiar la vida, sí o sí, y los tienes que leer porque te va a explotar la cabeza? Pues fíjate, es una pregunta que siempre hago en una de la pregunta estrella de mis entrevistas del Faro, es ese libro Epifanía, ¿no? Ese libro que te ha cambiado la vida. Y yo sí tengo esos libros Epifanía, yo. O sea, para mí, por ejemplo, Crimen y Castigo fue un antes y un después en la forma de entender la literatura. Dije, pero ¿esto cómo es posible? Para mí, Santiago Posteguillo fue una de las mejores novelas de entretenimiento. Es novela histórica, pero la trilogía de Escipión me parece maravillosa. El pasaje de la batalla de Zama en la segunda novela me parece, y no es una literatura excelsa, quiero decir, no es arte, pero sí es un entretenimiento maravilloso. Yo he tenido la suerte, por ejemplo, en el plano financiero, de leer Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que mucha gente critica muchísimo, pero tiene dos ideas muy claras, que son activo y pasivo, y es: no te compres la casa de vacaciones, no, que eso es un pasivo, no es un activo. Y eso he tenido la suerte de leerlo muy pronto. Entonces, cuando, bueno, pues otros... ¿Antes de leerlo pensabas en comprarte la casa de vacaciones? Esa casa de vacaciones no esa suerte, pero sí pensaba en comprarme la casa de mis sueños, en comprarte un casoplón, hipotecarte de por vida, y he elegido otras opciones de inversión, más que comprarme. Gracias a ese libro. Sí, en parte gracias a ese libro. Ese libro fue el detonante de la cultura financiera, de empezar a entender que a lo mejor no era la mejor decisión en términos financieros comprarte una super casa hoy, cuando tus necesidades hoy pues no son 3 habitaciones o 2 baños o lo que sea, o que a lo mejor puedes tener más flujo de caja bueno, en fin, temas Perdón, que te... No, está bien, no he tenido la suerte de... ¿Qué otros libros? No, pero sí que fue, por ejemplo, en Inglaterra, una etapa en la que sí que estaba ahorrando y en la que, pues lo de siempre, ¿no? Mientras, bueno, pues tienes la oportunidad de comprarte un coche y decides, bueno, pues el día que tengamos una excursión lo alquilamos y ese dinerito pues lo voy invirtiendo y otras cosas, ¿no? El viejo y el mar es otro libro que a mí me ha encantado y que he leído de chaval y me ha gustado mucho. Yo no creo tampoco creo en esos libros que haya que leer. De hecho, desmitifico un poco eso, ¿no? Me parece muy pedante. Lo de esto es una lectura obligada. Váyase usted. No lo creo. Creo que hay libros muy buenos, creo que hay libros que a mí me gustan mucho, pero que a gente a la que respeto mucho no le han gustado, ¿no? Yo creo que el libro de la discordia, por ejemplo, es 100 años de soledad. Yo creo que está absolutamente sobrevalorado. Es una novela muy buena, pero ya está bien. Todo el mundo habla como... No creo que sea para tanto, ¿no?
Yo recuerdo que a mí me gustó. A mí también me gustó, pero es como si te dicen, Sí. no sé, cualquier canción que te pueda gustar y te lo ponen como si fuera ahí, ¿no? Pero- El jamón ibérico de bellota no le gusta a todo el mundo. Y eso que es un manjar. a quien no le gusta. Hay gente que no le gusta, le parece demasiado fuerte. Hay gente que no puede tomarlo, pero... Sí, sí, pero- sí. Pero bueno, sí te digo libros, Por ejemplo, a mí un libro que me gusta mucho para entenderte un poquito más es el de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas. Es un libro que me gustó mucho, por ejemplo, porque un concepto que se critica mucho de la autoayuda o del crecimiento personal es, al final, parece que esto viene del secreto, ¿no? Tú deseas mucho que al final va a pasar. Y eso se critica muchísimo, ese pensamiento positivo, pero a mí me encantan los libros que aunan esa parte quizá más esotérica o más trascendental con la ciencia. Y el desea lo que pasa realmente es real. Es decir, Marian habla en el libro del sistema reticular activador ascendente, que es ese mecanismo por el cual el cerebro, aquello en lo que está concentrado, lo encuentra. Entonces, eso es un libro que aterriza muy bien ese concepto, entre otros muchos, y es un libro, por ejemplo, pues, muy recomendable fuera de obras de arte, ¿no? Libros de crecimiento, desarrollo personal. Invicto, que hablamos en el canal de hace poco, y además vino Marcos Vázquez, me parece una maravilla. O sea, si te da pereza meterte con autores estoicos y meterte con Séneca directamente o con Marco Aurelio, Epíteto, es un libro que resume súper bien los conceptos estoicos y que para gente que no lea mucho pues es un muy buen principio, y además también para ponerte objetivos para conseguirlos. Y luego en literatura pues yo creo que los clásicos, el filtro de tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama? El efecto Lindy Las que hablaba lecturas obligadas. Galeb. No, pero el filtro del tiempo suele funcionar. Cuanto más recomendado esté un libro en la actualidad, yo intento huir. Dejo que pasen... ¿Te has leído Nombre en busca de sentido? Sí, no me termino de... Está bien, pero... Qué guay. Luego hablamos, si quieres, del listado de libros. Si quieres, lo que puedes hacer es... luego me mandas... Me mandas deberes. Sí, te mando deberes, nos mandas una listilla y la metemos dentro de la descripción Me parece bien. del vídeo y demás. Me estaba molando mucho la conversación. Te conocí de rebote por otra persona, pero... que me parece de justicia mencionarlo. Vamos a ver, de otro canal. Vamos a hablar de las lectoras de Wildfell Hall. Exactamente. Yo pago, o sea, la Wildfield Hall se me traba la lengua. Pero nuestra compañera Nuria es parte de ese canal y me habló de ti y miré un poco y dijo, coño, este tío es interesante. Y nada, muchas gracias Con gusto. por querer venir a charlar. Pero bueno, por cerrar un poco todo esto que hemos dicho y pudiendo entender que tu respuesta va a estar un poco influida por el mundo de los libros y la lectura, ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? Facilita la pregunta, ¿eh? Te la lanzo ahí desde cualquier perspectiva, ¿eh? Tú, o sea, hemos tenido muchas respuestas variadas en el podcast, que a veces es cómo crees que será, cómo te gustaría que fuese, ¿sabes? Que es diferente. Es muy diferente. Pues hay un autor que a mí me gusta mucho, que además escribe ficción y escribe historia, que es Isaac Asimov. Sabes que es el padre de las leyes de la robótica dentro de sus novelas, y él tiene una carta muy interesante, Carta al hombre del siglo XXI, donde habla de la inteligencia artificial precisamente. Y él dice, puede haber dos escenarios: o si el hombre es tonto, al final acabará, no sé cómo en qué términos lo aterriza, pero si el resumen, si el hombre es tonto, la IA acabaría dominando el mundo, y si el hombre es lo suficientemente generoso, inteligente, conseguirá liberarse de las tareas más arduas y conseguir un mundo mejor con la IA, y en vuestra mano está, ¿no? Yo creo que la respuesta al tema de la educación
va por ese camino. Yo veo, y lo veo por la educación de mis hijos, que cada vez se está separando más la educación. Veo cosas que me gustan mucho. En el colegio de mis hijos, por ejemplo, pues ya te dicen, oye, con el cumpleaños del niño intenta no traer porquería, intenta no traer hiperpalatables, intenta no traer gominolas, chucherías y esas cosas, ¿no? Desafortunadamente, por ejemplo, ya llevamos años rebasando a Estados Unidos en tasa de obesidad infantil, por ejemplo, ¿no? Las pantallas cada vez las usamos más, pero por otro lado, Suiza acaba de abrir un plan para desdigitalizar la educación. Ya nos hemos dado cuenta de que en las pantallas no, de que el papel sí, ¿no? Dentro del programa educativo de mi hija la mayor, que tiene 4, se leen palabras como inteligencia emocional, y eso da mucha esperanza, ¿no? Por otro lado, estamos a años luz del sistema educativo que a mí me gustaría. Poquito a poco se van introduciendo algunas asignaturas que dices, bueno, ves la luz, pero yo creo que hay mucha diferencia. Yo veo 2 problemas clarísimos. Pues sobre todo, se podría resumir en uno, que es que el que enseña no conoce y no se conoce. El que enseña no conoce el que enseña, y no se conoce. Sí, yo creo que una persona que no sabe lo que es la inteligencia emocional, que no sabe lo que es la perseverancia, la constancia, la concentración, que una persona que llega a casa y se pone el telediario y come porquería, al final es la gente que está enseñando a los niños. Una persona, al final, es el ejemplo paradigmático de clase de economía o de empresa, con un funcionario dando clase de empresa versus el modelo donde es el empresario el que rasca unas horas y da una lección magistral y sabe de lo que hablan. Entonces yo tengo esas dos vertientes. Yo creo que hace falta muchas asignaturas y de eso hablo mucho en la newsletter, ¿no? Yo creo que hace falta, por ejemplo, una asignatura de violencia, de aprender a gestionar y a usar adecuadamente la violencia, porque si tú no pasas de un modelo, si tú no entiendes el uso de la violencia en un modelo asertivo, vas a pasar de la sumisión a la agresividad directamente a la violencia. No vas a saber escalar la violencia adecuadamente, tanto verbal como incluso física moderada, como física más. Y los niños, por ejemplo, no saben, ahora la violencia se elimina de las aulas, no la saben gestionar, y eso va a traer problemas. Educación alimentaria, por ejemplo, es terrible, la emocional también, y luego muchísimos temas sociales que también veo que hay un atraso, ¿no? Parece que sentarse a la mesa y comer bien, esperar, todas esas cosas sí que no las veo en el sistema educativo y sí me gustaría verlas. Quiero rematar con un mensaje positivo y sí pensar que esos pequeños, esos tímidos avances van poco a poco templándose, pero también quiero hacer un llamamiento a lo que decíamos antes de responsabilidad versus víctima. Yo creo que la educación se da en casa. La educación se da en casa dejando el telefonito de lado cuando están los niños, por supuesto sin pantallas. Yo no entiendo por qué hay casas donde se pone el telediario. Cenando cuando se está cenando, comiendo cuando se está comiendo, jugando cuando se está jugando y sin mezclar las cosas. Y yo creo que la educación está en casa. Al final la posición de es que en el colegio es una posición de víctima con la que intento trabajar poco, con lo cual el llamamiento sería ese, ¿no? ¿Qué educación quieres? Pues tenla tú en casa y bueno, en el colegio con que no te lo estropeen mucho. Es verdad esto que dices de que la educación se hace en casa. Cada vez hay menos tiempo en casa, creo, y sí es verdad que como que es un círculo vicioso, ¿no? Quiero libertad financiera y voy a trabajar más para tener más, para poder hacer esto, lo otro, de más allá, poder pagarle un buen colegio, poder mandarle a un buen campamento, y ¿dónde estás tú, no? Esos son debates muy duros, pero es que a lo mejor la gente tiene que darse cuenta de que hay que elegir. Que a lo mejor no necesitamos irnos tanto de viaje, o a lo mejor no necesitamos... Es que a lo mejor al niño le viene mejor estar un poco más con sus padres y menos ese supercolegio o ese supercoche u otras cosas, ¿no? Es decir, todo son elecciones. El coche es muy caro, pero
no ver a tus hijos a lo mejor te sale más caro. Menuda bomba con la que terminamos. Creo que ha sido un bonito viaje esta conversación. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus ideas y tus pensamientos. Y nada, si os ha molado, ya sabéis, le dais un poquito de cariño y like y estrellitas y demás. Lo compartís con el vecino, con el primo, con el amigo y demás. Una newsletter muy interesante, elfarodeloslibros.com. elfarodeloslibros.com. elfarodeloslibros.com, lo pondremos también en la descripción del vídeo. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliver. Gracias, Roque. Hasta luego.